Las gemas de cristal te ayudan si estás mal y no hay complicación que no tenga solución. Hola y bienvenidos una vez más a este podcast que sigue la estela de una excusa para hacernos preguntas. En este podcast vamos a hablar sobre un aspecto muy específico de lo que en el otro podcast hemos venido a llamar el buen error. ¿Qué es el buen error? Por si no lo habéis escuchado en el otro podcast. El buen error es aquel error que se produce de manera accidental, cuyo resultado es mejor que lo que hubiera sucedido si no hubiéramos cometido el error. Para mí me gusta siempre utilizar como ejemplo lo que sería la invención de la penicilina, de cómo el error, que es dejar esa muestra en un matraz no correctamente higienizado, hace que la muestra se contamine, lo que sería un error fatal para una investigación relacionada con la microbiología. Pero en ese caso se descubre el hongo de la penicilina, que es el que ha salvado millones y millones de vidas gracias a un simple error. Y bajo esa perspectiva yo quiero hablar de una serie que a mí particularmente me encanta, que es Steven Universe. En el otro podcast menciono este capítulo, pero lo hago basándome en la estructura y con la intención de contar más y más cosas. Quiero aprovechar este espacio para centrarme exclusivamente en ese capítulo. Como ya hice con el capítulo de Para la almohada, lo tengo aquí conmigo y quiero ir revisando el capítulo, y conforme vaya viendo escenas y vaya viendo contenido interesante, quiero ir hablando con vosotros, porque para mí es muy trascendente y para mí este capítulo es muy muy personal, porque voy a hablaros de una reflexión y de un pensamiento que últimamente tengo bastante presente, que es el tema de la educación y el tema de la responsabilidad hacia otras personas, especialmente hacia los hijos, pero lo podéis extrapolar a cualquier persona a la que os sintáis ligados, un hermano pequeño o una persona dependiente, una persona mayor que dependa de vosotros, cualquier cosa. Se vinculan muchísimo, pues nuestros errores los experimentamos como un fallo hacia ellos. Pero es clave y es muy importante el mensaje que nos da este capítulo. Al principio del capítulo, Steven está jugando con las gemas, está jugando a un juego, creo que lo acaban de decir, Desastre en la cocina, y este juego termina con la victoria de Steven. Esto es interesante y esto es importante porque el juego es un entorno con unas reglas ya establecido, es un entorno tranquilo, amigable, pero sabéis que las gemas se encargan de misiones muy complicadas y peligrosas. Entonces cuando Steven quiere buscar un juego nuevo, un juego diferente, encuentra la estatua de la burbuja del mar. Esa estatua, que pertenece a un capítulo anterior, en el que Steven tenía que llevarla en una mochila hamburguesa. Es un capítulo muy bonito también, en el que las gemas le apoyan en todas las decisiones. En ese capítulo, Steven tiene ideas, y esas ideas a veces son buenas y a veces son malas. Pero no importa, ellas le apoyan en todo momento, le apoyan en los momentos en los que acierta y le apoyan en los momentos en los que falla. Al final, el mayor fallo, el fallo más grande que tiene Steven, es que no se ha llevado esta estatua. Al no llevarse esta estatua, el templo colapsa. Y al colapsar, pierden un legado que es aparentemente un legado importante, un legado histórico de las gemas. Entonces ahora cuando lo encuentra, se siente mal, se siente triste. Entonces él se responsabiliza de ese error. Y para intentar animarle, las gemas empiezan a hablarle bien, y llega un momento en el que Verla comete el error diciéndole que si hubiera sido tan importante, no lo hubieran utilizado para probarle. Esto le genera a Steven, primero le genera a las demás gemas ostras, has metido la pata
Y Steven le genera un problema grande, porque entonces Steven, que hasta entonces se siente que forma parte de un grupo, se da cuenta de que él no está al mismo nivel de ellas. Por lo menos ellas no le ven como alguien que esté a su nivel. Le han realizado una prueba. Pero es que lo peor es que no ha pasado esa prueba. O sea, esa prueba ha salido mal. Y Steven se siente terriblemente herido. Pero herido no ya porque le hayan puesto la prueba, sino porque él no es capaz de llegar a los mínimos que las gemas le están imponiendo. Hasta tal punto que cuando Perla le dice que no se preocupe porque la cosa se complicó más, lo que demuestra que él, dentro de la complicación, lo hizo bien, eso Steven lo malinterpreta y lo ve como: entonces era muy fácil y en lo más fácil yo he fallado. Claro, tenemos que tener en cuenta que en este punto de la serie Steven, nuevos poderes, y esos poderes ahora mismo están en un mal momento, porque aunque ahora es capaz de invocar el escudo y ha aprendido mucho más sobre Rosa, pero los poderes de curación ya no funcionan. O sea, él demuestra que sus sentimientos y su sensibilidad afectan directamente a sus poderes. Entonces ellas no quieren que él se desanime y que esté triste, porque eso le impediría avanzar. Eso es una cosa que cualquiera que tenga hijos lo ve. Cualquiera que vea a sus hijos tristes, aunque la tristeza es un sentimiento totalmente válido, y no solo, como nos enseñaba la película de Inside Out, no solo hay veces en los que la tristeza es inevitable, sino que es que la tristeza es importante, es necesario sentirse triste para afrontar la vida. La tristeza es un sentimiento tan importante, o más incluso, que la alegría. Aún así, tú, como madre, como padre, no quieres ver a tus hijos tristes y quieres que estén contentos. Y ellas están esforzándose en que Steven esté bien, esté feliz y no se encuentre triste. Entonces Steven les pide, ansía, como han pasado varias pruebas, han pasado varias cosas desde el momento en el que hicieron esa prueba, Steven se siente capacitado para pasar una nueva prueba. Quiere demostrarles, ansía demostrarle a las gemas que tiene capacidades para que ellas le consideren un igual, para que le consideren uno más del grupo, y él pueda acompañarlas las misiones más complicadas y peligrosas que él ahora está descubriendo que se está perdiendo, que se están haciendo, y que él no forma parte de ellas, no porque no quieran, sino porque él no está llegando a esos mínimos. Él quiere demostrarle a ellas que puede hacerlo. Esto también, cuando tienes hijos, lo ves claramente, porque tus hijos te intentan siempre demostrarte que pueden hacer cosas, que pueden llevar ese vaso de agua, que pueden limpiar un cubierto, que se pueden limpiar después de ir al baño. Ese tipo de cosas, aunque no lo consiguen, aunque a veces hacen estropicios tremendos, ellos necesitan demostrarnos que son capaces, porque esperan que tú les valides, que tú les veas como un igual, porque el aprendizaje consiste sobre todo en los niños pequeños, consiste en la imitación. Entonces, al imitar, tú te sientes identificado con lo que estás imitando, y quieres que el objeto de tu imitación también te vea a ti como un igual, que lo interprete, que esa imitación llega a ser como si fuera del mismo. Entonces, él quiere que ellas se sientan orgullosas, pero también quiere demostrar que él es una gema más. Entonces, Perla le dice a Steven que Perla le dice a Steven que ha modificado la realidad dentro de los cuartos de las gemas, donde tienen poderes de modificar la materia, para decirle que han generado una mazmorra que consta de 3 salas, cada una
diseñada por una de las gemas, en orden amatista, perla y granate. Entonces le dicen que la pueden pasar y que le esperarán al otro lado, pero que tengan cuidado porque son pruebas muy duras. Claro, le está diciendo que estas pruebas simulan lo que realmente experimentan ellas en las misiones complicadas. Y le dice una cosa que a mí me resulta muy interesante. Le dice, si lo consigues superar, que lo que quiere decir que existe la posibilidad de que la prueba sea tan dura que no llegues al final, si lo consigues, estaremos esperándote. Esto le da una profundidad mayor porque le está diciendo que son complicadas, son unas misiones duras de realizar. Granate incluso le dice que tenga cuidado porque no va a ser fácil. Claro, le están intentando generar la idea de que la sala, la mazmorra, es muy difícil. De tal manera que si lo superas es que lo has hecho extremadamente bien. Entonces Steven entra y empieza a pasar las pruebas. La primera, la de amatista, es la típica piedra gigante estilo Indiana Jones. Y claro, cuando la pasa, tiene esa dificultad, la piedra está a punto de golpearle, tiene que saltar, es un salto muy grande y tal. Ahí se siente realizado, se siente con una inyección de ego que le hace sentirse poderoso, ¿no? Capaz de hacer... Claro, tener en cuenta que ya le han inducido, ya le han hecho pensar que eran muy difíciles, la piedra gigante le ha dado miedo, la altura y tal. Claro, esto le hace sentir que ha hecho algo muy extraordinario, es algo muy grande lo que ha hecho. En la siguiente prueba, que descubre que es perla porque es una prueba intelectual, claro, hay un código, tiene que generar un código, es el típico juego de Simon, ¿no? De repetir los códigos de luz. Claro, si el anterior le hace sentir que es fuerte, esta prueba le hace sentirse inteligente. Resolver algo que encima él valora muchísimo a Perla y le hace pensar, oye, si es un acertijo que me ha puesto Perla, por ende es difícil, ¿no? Es una cosa que me plantee cualquiera, ¿no? Es alguien muy inteligente, entonces tengo que ser inteligente si he sido capaz de resolver una prueba de ella. Y luego le viene el tema de las hachas, que encima le da ese puntillo de reflejos, estate atento, no te confíes, y aún así lo supera y lo supera bien. Y Steven llega a la puerta sintiendo que ha estado muy cerca, o sea, que lo ha conseguido por los pelos. Este punto es interesante, a mí me gusta mucho, sobre todo por lo que va a pasar a continuación, porque me hace pensar en las triquiñuelas que los desarrolladores de videojuegos compartieron no hace mucho tiempo, o bueno, quizá ya hayan pasado unos añitos. Compartieron los desarrolladores en redes sociales los trucos que hacían para que la experiencia del jugador fuera más intensa. Trucos del estilo de cuando el personaje tiene menos vida hace más daño, las balas son más certeras, cuando quedan menos balas y ese tipo de cosas que te hacen sentir que tú has hecho algo extraordinario. Muchas personas en internet se sintieron ofendidas cuando se enteraron de esto, porque ellos se sentían especiales, sentían que eran muy buenos jugando. Y sin embargo, descubrieron que no, que era el desarrollador el que había sido el que le había llevado de la mano, por decirlo así. Hubo gente de todo tipo, hubo gente que lo valoraron y lo aplaudieron, y gente que se sintió muy ofendida. Vale, pues aquí estamos en ese punto, ¿vale? Steven ha dicho, qué poco ha faltado. En el último momento he hecho esa proeza que le hace estar cansado, se le ve que la inyección ha sido menor, pero sigue con un ego muchísimo más alimentado, muchísimo más fuerte, porque ahora se cree que es más listo, más resistente,
y que tiene unos reflejos muchísimo más ágiles que en el momento en el que fueron al templo a poner la estatua, ¿verdad? Y la última prueba, que es la que le crea Granate, que es una prueba aparentemente mucho más peligrosa, lava, fuego, cosas que solo la sensación ya es difícil, hace mucho calor, lo que transmite la sensación de que se puede quemar en cualquier momento. Entonces, en el momento, él lo está superando, lo está haciendo con la misma emoción, pero hay una de las pruebas, que es cuando caen unos pinchos desde el techo, en el que Steven no reacciona, vamos a decirlo, como Granate esperaba. Granate esperaba que Steven se tirase al suelo o se fuera rodando, pero sin embargo hace una cosa que es bastante normal, que es ponerse en una posición de protección, en una postura fetal. Es una posición en la que aceptas que vas a sufrir el golpe e intentas proteger, esto de manera inconsciente, intentas proteger las zonas blandas de tu cuerpo. Claro, él espera el golpe, él espera el impacto de esos pinchos, que por otro lado sería devastador, pero no llega. Claro, esto ya empieza a generar en Steven la duda, empieza a generar la incertidumbre. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se ha quedado interrumpido? Entonces se aparta y ve que si no está él, sí llega a darse el impacto, pero estando él no. Se arriesga muchísimo y estira el brazo para ver si el brazo se llevaría el impacto, pero en su lugar se detiene. Da unos pasos para atrás y el fuego que sale, ahí ya se ha descuidado, y el fuego que sale de una de las rendijas del suelo, que debería quemarle, se adapta y pasa a su alrededor sin hacerle daño. Y ahí está la terrible verdad. Como todo proceso, descubre la verdad, pero no la quiere aceptar. La empieza a rechazar. No puede ser verdad. No puede ser que lo que estoy concluyendo, que lo que estoy dándome cuenta, no puede ser que esto sea así, porque eso significa que me han engañado. Y entonces tiene la opción: o sigue adelante o retrocede para descubrir la verdad. Y decide volver. Y entonces empieza a probar cada una de las salas, arriesgándose, colocándose en una posición en la que debería de sufrir daños muy graves, descubriendo que son ilusiones. Son ilusiones generadas para que él crea que está superando una prueba complicada, pero realmente, como decía anteriormente con el tema de los desarrolladores de videojuegos, le están llevando de la mano. No está realizando ninguna prueba porque no hay forma de fallarla. Comprueba que no solo las pruebas físicas están amañadas, sino que hasta la prueba de las luces y del Simon está amañada también. O sea, toda esa sensación, pensad por un momento, toda esa sensación que ha tenido, esa inyección de adrenalina que le ha hecho sentir más fuerte, más listo, más ágil, con mejores reflejos, ahora de repente descubre que es mentira. Que es que ese por poco lo consigo. No, es que te han acompañado. Es que la piedra se ha adaptado a tu velocidad. No es que tú corras rápido, es que la piedra se iba a quedar detrás de ti. No es que te hayas recordado bien los colores, es que da igual lo que hubieras pulsado, porque no importa si eres o no eres capaz. Esto es paternalismo puro. En el enfado, en la rabia, empujando la roca, supera la mazmorra saliendo por la entrada de la roca y sale a la parte superior, lo que le permite desplazarse hasta llegar a donde están las gemas. Ahí hay un momento que a mí me gusta muchísimo, en el que él empieza a andar por la parte superior de la mazmorra, empieza a ver como los engranajes, como, digamos, es una cosa que yo siempre he oído de pequeño, vio el cartón, ¿no? La parte falsa, la parte de detrás, las bambalinas, los hilos. Entonces, es una analogía de cómo se siente él.
porque él hasta ese momento se sentía completo, inteligente, fuerte, y ahora de repente empieza a verse como una especie de muñeco, como si hubiera habido una manipulación, como si estuviera generado, formado a partir de lo que las gemas le gustarían. O sea, es una pérdida de identidad. Es no sentirse lo que él cree que era una gema más, y descubre que su mundo, como es estas mazmorras, es un mundo artificial construido para que él se sienta bien. Aquí quiero reflexionar un poco también en el tema de la educación, porque yo soy padre, pero antes también fui hijo. Y es cierto que hay veces que te das cuenta, sobre todo cuando vas creciendo y cuando vas ampliando tu universo, te das cuenta de que tu casa, tu habitación, tu mundo, tus juguetes forman parte de un espacio artificial creado, expreso para tu confort. Esto es difícil de aceptar porque llega un momento en el que tienes que salir de ese mundo, de esa burbuja, como le ha pasado a Steven, y descubrir que el mundo es muchísimo más complejo, más difícil. Tú a veces crees que eres muy listo, que se te da muy bien algo, pero luego descubres que en el mundo real eso no es tan fácil. Y eso es un poco lo que le está pasando a Steven. Muchas veces piensas, desde el punto de vista de progenitor, si no es peligroso, o incluso te cuestionas si no estás creando un mundo de comodidades excesivas para tus hijos. Claro, esto es un pensamiento que también viene dado por nuestra sociedad y por nuestro nivel de exigencia, pero hay que recordar que los niños son niños, que los niños no están preparados y por ende no puedes dejarles luchar a un nivel que va a ser muy superior al nivel que ellos pueden gestionar. Los niños necesitan protección. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los animales salvajes. Podemos ver cómo los felinos, los grandes felinos, cogen a sus crías y les traen presas pequeñas para que aprendan a cazar. Pero cuando a la cría se le escapa la presa, la madre la recupera y se la vuelve a entregar, porque sabe que tienen que fallar, tienen que cometer esos errores, porque son buenos errores, porque son errores de los que puedes aprender, son errores de los que puedes decir, esto es lo que debo hacer o esto es lo que no debo hacer. Es decir, son errores de los que vamos a aprender, son errores necesarios, buenos, pero controlados, porque no van a generar ningún problema irreversible. Pero Steven eso no lo va a entender, porque de la misma manera que yo, personalmente, he tardado años en entender todo esto y ni siquiera llego a la esencia de lo que es, y todavía me queda mucho más que indagar, investigar, y por eso estoy haciendo estos podcasts, precisamente para generarme preguntas y tener que responderlas y compartirlo para que vosotros también generéis esas preguntas y las compartáis y así entre todos llegar a nuevas respuestas. Si yo he tardado tanto, ¿cómo puedo esperar que alguien que lleva tan poco tiempo en el mundo, que lleva tan poco tiempo entendiendo cómo funciona todo, llegue a saber, a entender ni siquiera el atisbo de todo esto? Así se encuentra Steven, empezando a vislumbrar todo esto sin llegar a entender nada. Y aquí, en este momento, pasa una cosa preciosa en cómo está compuesta. La música es el tema principal de la serie, pero en unos acordes muy suaves, dando un aire de melancolía, una velocidad muchísimo más lenta, tan lenta que apenas es perceptible, que es ese tema, que nos está invitando a reflexionar sobre la dilatación, sobre la emoción, el pensamiento de que yo tengo una visión frenética, activa, pero
¿qué pasa cuando dilato, cuando miro más en profundidad? ¿Qué compone ese instante o ese momento? Y lo hago de una forma calmada. Y de repente Steven empieza a repetir las frases que le han dicho. Ten cuidado, va a ser una prueba difícil. Lo hace de un tono irónico, reflexionando sobre si le estaban mintiendo, intentando descubrir por sus propios medios cuál era la motivación que las gemas han tenido en mentirle. ¿Por qué le han mentido? Pensemos otra vez en la analogía de la educación de los hijos, ¿no? Cuando muchas veces, yo esto lo he comprobado, cuando un abuelo le dice, no, esto está roto, o esto es caca, o cosas así, que tú les dices al abuelo, mira, le estás mintiendo, no está roto, solo es que no quieres que lo utilice, no es caca, solo es que te da miedo que se manchen o que se ensucien. Y entonces te das cuenta de que tus padres, que son ahora los abuelos de tus hijos, también pasaron por todo esto y también te mintieron a ti, como mienten a tus hijos, a sus nietos, pero porque no saben lo que tienen que hacer y intentan protegerlo. Pero tu hijo, tú mismo, puedes descubrir eso y pensar, me has mentido. Y eso es lo que está sintiendo ahora Steven. Steven está pensando, las gemas me mintieron. Y entonces dice, ¿cómo esperéis que mejore si seguís? Y se queda interrumpida la frase. ¿Qué iba a decir? Si seguís manteniéndome entre almohadas, si seguís engañándome, si seguís llevándome de la mano, si seguís sin confiar en mí. De repente, ahí, a Steven le surge lo peor que nos puede pasar a todos, y es que siente que las gemas le subestiman, sienten que Steven no sirve, no lo va a hacer bien, que Steven no puede aprender. Pues si no, ¿por qué no confían en él? ¿Por qué no le enseñan o le ponen pruebas de verdad? Entonces él piensa, no confían en mí, no esperan que yo lo llegue a hacer bien y no quieren enseñarme a hacerlo bien. Pero en ese momento las oye desde arriba y las observa. Y entonces descubrimos algo muy interesante, que es que ellas, que le han amañado todas las pruebas, empiezan a cuestionarse si sus pruebas no han sido demasiado complicadas o difíciles. No son conscientes, nos demuestra que no son realmente conscientes de lo fácil que se lo están poniendo. Y entonces Granate le dice a Perla que es imposible que cometan fallos. Está preparado todo para que no cometan fallos. Y entonces Amatista les dice, entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué conseguimos con esto? Perla dice la auténtica verdad, la verdad que no han querido compartir con Steven. Y tú muchas veces te preguntas, ¿por qué no lo compartes? ¿Por qué no tienes la seguridad de que Steven va a entender lo que le estás explicando? Y es que Perla le dice que realmente han visto avances y realmente están muy, muy orgullosas de él. Y sienten que él está siendo una gema, pero que está teniendo problemas a la hora de tener confianza. Y entonces temen realmente que si le crean algo que merme esa confianza, vaya a dar un paso hacia atrás. Es decir, no pretenden ayudarle a andar porque ellas ya saben que él está andando bien, que está yendo por el buen camino. Lo que están intentando es no hacerle daño. Lo que están intentando es no ser ellas el problema. Y entonces Amatista dice algo demoledor. La frase más terrible que cualquier persona responsable de alguien
se le ha pasado por la cabeza en el peor momento de todos. Se nos da muy mal. Lo estamos haciendo mal. No sirvo para esto. Yo soy quien está cometiendo el fallo. No Steven. El problema no lo tiene Steven. Lo tenemos nosotras, las gemas, que no sabemos cuidar de él, que no sabemos darle lo que necesita, que no somos capaces de estar a la altura y que algún día él mirará hacia atrás, nos mirará y dirá: no me ayudasteis, no os debo nada. Y eso duele muchísimo. Y es uno de los mayores miedos que nuestra generación, que las nuevas generaciones y que los nuevos padres estamos experimentando constantemente, porque el nivel de exigencia que tenemos y la forma en la que comparamos nuestra manera de educar en cómo antes se educaba nos exige y nos hace vernos como si debiéramos ser muchísimo más de lo que somos, de lo que debemos ser. Entonces Amatista le dice que es que ella da malos consejos, Perla no es capaz de controlarle, y echan de menos a Rosa porque Rosa era la que les decía lo que tenían que hacer, Rosa era la que de alguna manera les dirigía. Y esto también es un problema porque cuando tú estás con tus padres, tú confías que en tus padres te digan lo que debes o no debes hacer, no solo tus padres, sino cualquier cosa de método de referencia, ¿no? Siempre esperas que te protejan, siempre esperas que te ayuden en los errores y en ese momento están solas y ¿ahora qué? O sea, yo estoy intentando hacer las cosas bien, pero no estoy viendo que esto le beneficie a Steven. Y esas son las dudas que las gemas no paran de sufrir. Entonces Perla le dice a Amatista que ellas le están enseñando a ser una gema, pero Granate dice: es que no es una gema, pero tampoco es una persona, es un híbrido, tiene lo mejor y lo peor de ambos mundos. Pero ellas no conocen el mundo de los humanos, no son humanos, no saben la experimentación de los sentimientos humanos. Igual que su padre no sabe sobre los sentimientos de gemas. Entonces, claro, Steven tiene unos, por decirlo así, unos familiares que le intentan cuidar y ayudar, pero que no entienden realmente su naturaleza. Y entonces eso les hace dudar. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que era ser un niño, de lo que era tener miedo, de lo que era tener dudas, de lo que era que algo que ahora mismo nos parece una tontería sea un mundo para ellos, algo tan trascendental y tan importante, y a nosotros se nos ha olvidado y no lo vemos con los ojos de ellos. Y ese es un problema, porque nos aleja desde su perspectiva y entonces no podemos acompañarles adecuadamente. Y eso nos genera inseguridad y nos genera miedo. Y es lo que les está pasando a las gemas. Y entonces terminan cabizbajas las tres. Y Steven ha podido comprobar lo que ellas no se han atrevido a decirle. Y es que ellas están inseguras. Y que todos los miedos que Steven creía que ellas tenían hacia él, realmente no los tienen por él, sino los tienen por ellas mismas. No desconfío de ti, desconfío de mí. Y Steven retrocede, vuelve a hacer todas las pruebas, pero esta vez no las hace de la manera en la que esperaban, simplemente las recorre. Y ahora la prueba es otra, la prueba es la de su propia reflexión y la de su propia madurez, en la que tiene que afrontar todo lo que acaba de escuchar y que tiene que entender lo que realmente les ha pasado a las gemas, lo que realmente las gemas sienten. Y entonces,
cuando atraviesa la puerta, escuchamos ahora sí el tema que, aunque sigue siendo melancólico, ahora está al ritmo, a la velocidad normal. Ellas aplauden como si fuera el final de Evangelion y le felicitan con una alegría, con una felicidad que es evidente que no están teniendo, pero la fingen para él, aplaudiendo por algo que sabían que era imposible que fallara, pero aún así felicitándole, como si hubiera sido la prueba más difícil y heroica que se pueda realizar. Mientras él, mirando hacia el suelo, todavía se plantea cuál debería ser su reacción. Entonces Steven se desmorona. Cae de rodillas ante ellas. Pero no porque esté cansado, porque haya sido un esfuerzo grande, sino porque le duele. Le duele internamente, le duele la verdad y le duele descubrir que lo que realmente está pasando es mucho más difícil, más complejo de lo que él creía. Dice la única frase verdadera: no me lo puedo creer, y entonces se invierten los papeles. Ha sido una locura. Tendréis que haberme visto, ha sido súper complicado, pero me he esforzado, y entonces de repente él está mintiéndolas. Pero no las miente. Él querría decirles la verdad, decirles: lo he descubierto, me habéis subestimado y habéis hecho esto, pero él sabe la verdad, sabe que ellas no lo han hecho por hacerle daño o porque no confíen en él, sino por su propia inseguridad, y entonces decide hacer lo que hicieron ellas, mentirlas para no hacerlas daño y hacerlas creer que lo están haciendo bien solo porque las quiere. Y así termina el capítulo, y así termino yo también. Pero antes de irme, quiero compartir una cosa con vosotros. Recordad, en un capítulo de Modern Family intentan cuestionarse qué es lo que hace a un padre ser buen padre, a una madre, a cualquier persona que esté en cuidado de unos niños. ¿Qué es lo que le hace ser un buen progenitor? Y llegan a la conclusión final de que el 90% consiste en estar ahí. Solo quiero compartir una cosa. Por si alguna vez os habéis sentido como las gemas, por si alguna vez habéis dudado si lo estabais haciendo bien, solo quiero compartir una cosa con vosotros. Si lo habéis dudado alguna vez, es que lo estáis haciendo bien. Me despido y perdonad si en este podcast he sido demasiado intenso, pero era una cosa que, no sé, necesitaba compartir con todos vosotros. Cualquier cosa, tenéis la caja de comentarios. Os deseo lo mejor. Un abrazo.